Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, son las 7:32, 6:32 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 7:30 con la ayuda de don Eric Gutiérrez. José Antonio Marcos San Juan, presidente del Tribunal Económico Administrativo Central y alto cargo del Ministerio de Hacienda bajo la ministra María Jesús Montero, ha sido señalado por utilizar un testaferro para ocultar parte de su patrimonio inmobiliario a través de una sociedad instrumental, con el objetivo de eludir el pago de impuestos. Esta práctica contrasta con los mensajes que él mismo defiende en sus conferencias sobre la lucha contra el fraude y la evasión fiscal. De hecho, este jueves, Marcos San Juan presidirá en Córdoba, junto a altos cargos del Ministerio de Hacienda, el Congreso de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, donde hablará sobre la importancia de pagar impuestos y cómo mejorar la seguridad jurídica en estos temas. Según documentos a los que ha tenido acceso el debate, Marcos San Juan utiliza el empresario Enrique Lahuerta Hornos como testaferro de la sociedad Investment Betancunia SL, a través de la cual ha ocultado la compra de 2 viviendas en Huesca, 4 plazas de garaje en Valladolid y un coche de alta gama BMW, entre otros bienes. Hacienda somos todos. Ya saben ustedes ese lema. Lo que pasa es que unos somos más que otros, parece. Como en 1984 de George Orwell. Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros. Que el 3 de Hacienda, el número 3 de Hacienda, utilice un testaferro para no pagar impuestos sobre su patrimonio, pues hombre, anima mucho a los contribuyentes a aportar dinero a las arcas públicas, ¿verdad? Es lo que se llama predicar con el ejemplo. Pues nos tendrán que explicar este caso. Nos tendrán que aclarar si esto es así, es decir, si el número 3 de Hacienda está empleando un testaferro para no pagar impuestos, o si no es así. Ignoro si hay algún tipo de vulneración del Código Penal en este caso. Entiendo que, hombre, utilizar testaferros para no pagar impuestos, pues supongo yo que es perseguible por Hacienda. Pero vamos, lo ignoro. No sé cómo estará montado aquí el tema del testaferrismo en este caso. Pero sea o no sea un delito, sea o no sea una falta contra la propia hacienda pública, lo que está claro es que es algo estéticamente bastante poco asumible. Eso como mínimo. Algo quizá moralmente repudiable. Con toda probabilidad. Y como ya les he dicho muchas veces, en el caso de los cargos públicos, en el caso de aquellos que se supone que están para servir a la ciudadanía, no existe la presunción de inocencia. Eso es para el ámbito penal. En el caso de la política rige la presunción de culpabilidad, es decir, el funcionario público, el alto cargo, el miembro del gobierno al que le pillan presuntamente haciendo algo, tiene la obligación de defenderse de esas acusaciones y desmentirlas, simplemente por respeto a la ciudadanía. Así que quedamos a la espera de que el número 3 de Hacienda pues nos aclare si es verdad que está utilizando un testaferro para no pagar impuestos sobre su patrimonio. Por cierto, la palabra testaferro, permítanme aquí la morcilla para dármela de culto. La palabra testaferro es una palabra con etimología curiosa. Es una palabra que, si yo les pregunto a ustedes ¿de dónde viene? ¿De qué idioma viene? Don Eric, ¿de dónde viene? No lo sé, don Luis. ¿Testaferro? Testaferro, ¿de qué otro idioma europeo viene esa palabra? Pues no tendría absolutamente ni idea, don Luis. Bueno, testa, cabeza. Bueno, italiano igual. Italiano, Ahí está. Exactamente. Pues si se van ustedes a un diccionario de italiano, resulta que la palabra testaferro no existe. Y dices, caramba, ¿y de dónde viene la palabra testaferro? Pues la palabra testaferro viene de testa di ferro, cabeza de hierro, cabeza dura. Resulta que es una palabra que hemos utilizado en español cambiándole completamente el sentido. Testa di ferro, cabeza dura, cabeza, tipo obstinado. En italiano esa expresión testa di ferro se usa
para designar a un cierto rey italiano que resulta que plantó cara a los franceses. Primero estuvo bajo la égida francesa y después fue capaz de independizarse. Porque fue capaz de independizarse, le bautizaron los italianos como testa di ferro, cabeza dura, como obstinado. Nosotros nos quedamos con la primera parte, es decir, cuando era un títere de los franceses, e importamos esa expresión, testa di ferro, la abreviamos a testaferro y pasamos a utilizar la expresión y la palabra que de ella deriva para designar justo lo contrario de cabeza dura, obstinado, para indicar a un títere de alguien. Así que, ¿no? Simplemente una curiosidad etimológica. Bueno, Jucil ha presentado denuncia contra el exdirector de la Guardia Civil. Se multiplican los frentes judiciales contra la trama corrupta que parece envolver a Sánchez como un manto. Escuchen. La Asociación Mayoritaria de la Guardia Civil, Jucil, denuncia al exdirector de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, por dar chivatazos a la trama de Koldo que investiga la Audiencia Nacional. Marcos ha sido recientemente colocado por parte del gobierno de Pedro Sánchez en la Embajada de España en Washington como consejero con rango de diplomático. Jucil asegura en su denuncia que Marcos participó en la trama Koldo y pide a los tribunales que le abran una investigación por la comisión de delitos de infidelidad de la custodia de documentos y violación de secretos. La asociación se escuda en las revelaciones de la UCO que apuntan a Marcos como uno de los infiltrados de Koldo de la Guardia Civil. Además, aseguran que el chivatazo de Marcos fue clave para que la trama de corrupción pudiera destruir pruebas. Vaya, el exdirector de la Guardia Civil le dio un chivatazo a la trama, que permitió a la trama destruir pruebas. ¿Qué han hecho con el exdirector de la Guardia Civil? Pues mandarle a un retiro dorado, a la Embajada de Washington. Lo de los puestos en embajadas, por si ustedes no lo saben, para la gente que proviene de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son un chollo, pero monstruoso, porque cobran una pasta. Bueno, pues resulta que al que dio el chivatazo a una trama corrupta, le destinan a un puesto en una embajada. El gobierno. ¡Marlaska! Que este es de tu negociado. Has destinado a alguien que dio un chivatazo a la trama corrupta a un puesto goloso en la embajada en Washington. Por cierto, ¿quién en el Ministerio de Exteriores ha dado el visto bueno para esto? Porque Marlaska no puede nombrar sin más al exdirector de la Guardia Civil para un puesto en la embajada de Washington. Necesita el beneplácito del Ministerio de Asuntos Exteriores. Ya son dos para cooperar en lo que parece ser un premio a quien parece ser que dio un chivatazo a una trama corrupta, lo cual no habla muy bien acerca de la implicación de Marlaska y de quien quiera que participara en el Ministerio de Asuntos Exteriores en esta trama, ¿no? Jucil ha presentado la denuncia y, bueno, pues a algún juez le tocará determinar cuáles son las responsabilidades penales, si es que las hay, del exdirector de la Guardia Civil. Pero de nuevo volvemos a lo mismo. Oiga, todos los de la trama, que al final iban a ser salpicados, todos fueron apartados de sus funciones cuando ya la cosa, en fin, empezaba a reventar. Pero a ninguno de ellos le persiguió el gobierno. Es decir, si imagina, tú eres Pedro Sánchez y resulta que te has visto traicionado en tu confianza por un Ábalos que, en fin, empezaban a menudear los rumores de su alto tren de vida, sus relaciones con empresarios presuntamente corruptos, etcétera, etcétera. Tú te has visto traicionado en tu confianza. ¿Qué haces? Simplemente le apartas, como hizo Sánchez en abril de 2021. Le apartas en silencio y sin explicar por qué, o le denuncias. Pues hombre, en fin, lo normal es denunciar a alguien si te has enterado de cosas que no son plenamente legales.
Si tú eres Marlaska y resulta que el director de la Guardia Civil ha dado un chivatazo a una trama corrupta, tú lo que haces es mandarle a la embajada de Washington, si te has visto traicionado en la confianza, o lo que haces es denunciarle. Pues le mandó a Washington, lo cual invita a pensar que no se vio traicionado en la confianza, igual que lo de Ábalos, su cese en silencio, pues invita a pensar que es que tampoco Sánchez se vio traicionado en la confianza por Ábalos, lo cual invita a pensar que que Sánchez, que Marlaska, pues hombre, algo sabían de las actividades de sus subordinados, ¿no? Porque si no, habría habido algún tipo de reacción ante la traición a la confianza. Bueno, y mientras sigue la batalla en el frente judicial, pues seguimos viendo ejemplos de cómo el Partido Socialista no duda en alinearse con aquellos que odian a España, que desprecian a España, que insultan a España. Escuchen esta noticia que trae el catalán.es. El presidente de la Generalidad catalana, Salvador Illa, ha llevado a Italia a la cineasta Isona Passola, quien en su día afirmó que España es una miseria mental y cultural. El gobierno de Cataluña ha invitado a Passola a impartir una masterclass sobre cine catalán en Nápoles. Escuchamos lo que dijo la cineasta en una manifestación independentista. No es pot empresonar els ocells lliures. Volarem i ens apartarem de tota aquesta misèria mental, social, política y cultural que es el Estado español. La Generalidad está utilizando este evento, parte del ciclo CCORE, para promocionar la idea de un cine catalán independiente del español. El último ciclo se celebró en Nápoles del 7 al 9 de octubre, donde tanto Passola, destacada activista independentista y expresidente de la Academia del Cine Catalán entre 2013 y 2021, como el director Miquel Gurrea ofrecieron clases magistrales. Bueno, pues ya tenemos un ejemplo más, ¿no? ¿Hay algún cretino que odia a España, que escupa a España, que insulte a España, que amenace a España, que quiera reventar España en pedazos, que no tenga la ayuda del Partido Socialista? ¿Está usted en paro? ¿No llega a fin de mes? ¿Se pregunta cómo alimentar a su familia? Pues es muy fácil, dedíquese a insultar a España y luego pídale a Pedro Sánchez que le eche una manita, porque no, parece que no se puede resistir, ni él ni el resto de los miembros del Partido Socialista. Salvador Illa es ese señor al que la Fiscalía Europea, en fin, le acaba de archivar una causa donde se asignaron más de 200 millones de euros en un contrato de material sanitario, una empresa que se dedicaba al marketing de bebidas, que no tenía trabajadores y cuya presidenta había sido condenada en 2016 por estafa. Salvador Illa, actual presidente de la Generalidad de Cataluña, organiza en Nápoles una semana del cine catalán y entonces lleva allí a una cineasta independentista para que hable del cine catalán, a una cineasta independentista que calificó a España de miseria moral, cultural, política y social. No sé yo si, pues no sé, Salvador Dalí, Pablo Picasso, Quevedo, Góngora, Goya, Velázquez, Juan Ramón Jiménez, Manuel de Falla, no sé yo si todos ellos estarían muy de acuerdo con eso de que España es una miseria cultural. Ahora, en lo de miseria política le doy completamente la razón a esta cineasta independentista. España es una miseria política donde hay españoles que se dedican a votar a partidos que favorecen a todos los que escupen a los españoles. Debe de ser algún giro masoquista de nuestro carácter español. Vamos, que hay españoles que se lo deberían hacer mirar, todos aquellos que estén votando a un partido socialista que no evita favorecer a todos aquellos que nos insultan y humillan, pues deberían hacer un ejercicio de introspección. ¿Por qué narices voto yo a quien se dedica a premiar a quienes me insultan? ¿Qué tengo yo en mi mente? ¿Tengo autoodio? ¿Tengo complejo de inferioridad? ¿Simplemente soy un pringao? No sé,
algo debería preguntarse aquel que vota al Partido Socialista, y ya el que vota al Partido Socialista de Cataluña ni les cuento. Lo del Partido Socialista de Cataluña es la mayor estafa de los tiempos. El Partido Socialista de Cataluña es ese partido capaz de lanzar todos los mensajes en las elecciones, es decir, de sacar a uno que dice que él es partidario de la autodeterminación de Cataluña. Al día siguiente te sacan a otro que dice que es partidario del federalismo asimétrico. Al día siguiente te sacan a otro que es partidario de la consulta. Al día siguiente te sacan a otro que dice que siempre se moverán dentro de la Constitución. Es decir, te lanza todos los mensajes para tratar de capturar todo el voto del españolismo engañado. Gente que, no siendo separatista y realmente estando molesta con el separatismo, sigue pensando en el PSC como si fuera un partido no separatista. O sea, en fin, hace falta estar desinformado o no querer ver la realidad. Luego, después de cada elección, ese Partido Socialista de Cataluña, que te ha lanzado todos los mensajes posibles durante las campañas, pues hace, por supuesto, lo que le da la gana, que siempre es favorecer al separatismo. Pues nada, a disfrutar viendo cómo Illa pasea por Nápoles a una cineasta catalana que dice que somos una miseria cultural, política, económica y social. Insisto, en lo de miseria política le doy toda la razón, y la prueba es que Illa está presidiendo la Generalidad de Cataluña. El Partido Popular y Sumar han unido fuerzas en el Congreso para aprobar dos iniciativas, una sobre hipotecas abusivas y otra sobre el envío de armamento. El PP ha propuesto que el Gobierno necesita autorización del Congreso para enviar material militar al extranjero como el que se envía a Ucrania. Esta medida ha sido apoyada por Vox y Podemos, pero rechazada por el PSOE y sus aliados. Sumar, que podía haber bloqueado la iniciativa, se ha abstenido, permitiendo que siga adelante. También se ha abstenido el exministro socialista José Luis Ábalos. Por otro lado, el PP ha respaldado una propuesta de Sumar que obliga a los bancos a facilitar reclamaciones por cláusulas abusivas en hipotecas conocidas como rédito ad libitum. Esta medida ha sido aprobada con el apoyo del PSOE y el resto de los grupos, salvo Vox, que ha criticado al PP por alinearse con la izquierda. Escuchamos al secretario general del grupo parlamentario Vox en el Congreso, José María Figaredo. Estamos impactados con la votación de una iniciativa de Sumar en la que el PP ha apoyado y que va a suponer un impacto terrible en el acceso a la financiación para la vivienda de los españoles, precisamente los más desfavorecidos. El mismo impacto que ha tenido la ley de vivienda, que ha producido el mayor encarecimiento de los alquileres de la historia de España, lo podrá tener esta iniciativa si finalmente es aprobada, que hoy el PP ha pactado con Sumar. Una iniciativa que va a suponer que todas aquellas personas con un riesgo de impago no puedan acceder a la financiación para acceder a su vivienda. Una ley que va a tener como impacto directo el encarecimiento automático de los tipos de interés para todas aquellas personas que puedan encontrarse en riesgo de impago. Pues nada, Sumar presenta otra iniciativa más para tratar de hacer todavía más difícil el que se pueda desahuciar a quien no paga, etcétera, etcétera, etcétera. Y va el PP y se suma. ¿Qué quieren que les diga? Va el PP y vota a favor de la iniciativa de Sumar. Pues bueno, tiene razón don José María Figaredo. Lo que va a pasar es que al hacerse todavía más difícil el que quien ha alquilado o vendido una vivienda pueda echar a quien no paga, pues entonces será más difícil que se vendan o se alquilen viviendas. Evidentemente, cuantos más obstáculos pongas al cumplimiento de los contratos, pues menos estará dispuesta la gente a firmar contratos. Vamos a ver, el tema de los desahucios es un tema evidentemente sensible. Y por supuesto que entre todos los que impagan hipotecas, pues hay gente que impaga por pura necesidad. Luego tenemos disparado el número de jetas, puesto que estamos en estos momentos en una situación legal que protege al jeta.
además del desfavorecido, pues entonces resulta que los jetas se aprovechan. Pero hay desfavorecidos, es decir, hay gente pues que impaga un alquiler o que impaga una hipoteca por verdadera necesidad. Y dirán ustedes, algo hay que hacer con ellos, ¿no? Pues claro que algo hay que hacer con ellos. ¿Pero quién tiene que hacer ese algo? ¿El propietario de los inmuebles? Hombre, no. Vamos a ver, si hay gente desfavorecida, pues me parece bien que se recurra a hacer caridad, que lo pague el Estado, pero no el propietario del inmueble, no el banco que ha dado una hipoteca, no el casero que ha alquilado un piso. Oiga, en fin, si consideramos como sociedad que en los casos verdaderamente de necesidad, pues hombre, hay que dar una solución de vivienda a una familia que si no se va a quedar en la calle, pues demos una solución de vivienda. Bien, pero démosla como sociedad. Pero eso de decir, uy, pobre familia que se va a quedar en la calle, cómo me duele el corazón, que el propietario del piso le regale el alquiler o que el banco le regale la hipoteca. Oiga, no, si le duele el corazón, pues como sociedad, a todos que nos duele el corazón, aportamos. Es decir, aporta el Estado. Y en condiciones, evidentemente, de inspección estricta, para quitarse de en medio a todos los jetas. Pero eso de que lancemos sobre las espaldas de propietarios la caridad que queremos ejercer todos, pues como que no es demasiado justo, ¿no? Sobre todo porque en el caso de los alquileres, que no es a lo que se refiere esta noticia, pues hay muchos propietarios que no son precisamente millonarios y que a lo mejor tienen una pensión de basura y que la complementan con el alquiler de un piso, y cuando el inqui ocupa no le paga, pues le hacen un roto. Para ese no tenemos caridad, ¿no? En fin, el PP apoyando otra iniciativa de Sumar dirigida a causar todavía más problemas en el mercado de la vivienda. Pues ¿qué quieren que les diga? Debe de ser el giro social de Feijóo, ¿verdad? Ese que tanto le alaban UGT, Íñigo Errejón y Yolanda Díaz. Lo dije hace mucho tiempo, en España, como el PSOE va a colapsar por la corrupción, pues al final vamos a volver al bipartidismo. Quedará un partido de izquierda moderada llamado PP y un partido a la derecha llamado Vox. Hungría y Eslovaquia se alinean ahora con Italia en su rechazo al nuevo pacto migratorio de la UE al que piden enterrar. En su lugar, abogan por un sistema que traslada a los inmigrantes a centros ubicados en países extracomunitarios considerados seguros. Ambos gobiernos centroeuropeos también critican la solidaridad obligatoria contemplada en el pacto, que entrará en vigor en 2026, y establece un reparto de refugiados entre los Estados miembros o, como alternativa, un pago compensatorio. La postura de Budapest y Bratislava responden al aumento de inmigración irregular en la UE durante los últimos 3 años. Pues continúa la rebelión anti-inmigración en la Unión Europea y bueno, pues no sé, supongo que hay gente que quiere poner puertas al campo y tratar de parar lo que es ya un proceso irreversible, pero no van a poder. En estos momentos la avalancha inmigratoria en Europa está causando enormes problemas. Enormes problemas por un lado económicos, es decir, estamos detrayendo recursos de los europeos que los necesitan para atender a personas que vienen de fuera, que oye, pues también son seres humanos, sí, pero ¿qué quiere usted que le diga? Nosotros tenemos que atender a aquellos a los que podamos atender. En África hay cientos de millones de personas. No tenemos dinero para atenderlos a todos. ¿Por qué tenemos que atender a un subconjunto que además ha entrado ilegalmente en nuestro territorio incumpliendo la ley? ¿No sería más lógico todo el dinero que tú quieras usar para ayudar, emplearlo en origen, para tratar de desarrollar esos países? Por otro lado, todo esto está generando unos problemas de inseguridad terribles, no ya solo por la amenaza yihadista. Están entrando a través de nuestras costas pues personas que representan una amenaza terrorista directa y entran como Pedro por su casa. Pero no es solo la amenaza yihadista, es que los niveles de inseguridad han crecido en toda Europa de manera alarmante. En España, recuerden ustedes que se han triplicado las agresiones sexuales violentas a mujeres desde que está Sánchez.
Bueno, y ante todo esto, pues se está produciendo el crecimiento de partidos que dicen, hasta aquí hemos llegado. Y está empezando a haber pues una vuelta atrás, corregir el rumbo dentro de la Unión Europea. Ya pues von der Leyen anunció que quería copiar el modelo Meloni, establecer centros de internamiento para extranjeros fuera de la Unión Europea, que es algo que ya hizo Merkel, no sé por qué lo llamamos gobierno Meloni, con los refugiados sirios. Ya lo ha hecho la Unión Europea, pagando a Turquía cantidades millonarias para que los refugiados sirios no entraran en avalancha en Europa. Que esos sí eran refugiados que huían de una guerra. Oiga, los que están entrando en estos días, la inmensa mayoría no son refugiados de guerra, son personas que simplemente vienen aquí a tratar de buscarse la vida, oiga, y hacen muy bien. Bueno, von der Leyen planteó esa idea, algunos gobiernos, como el español, se han negado a implementar esa idea. Hungría y Eslovaquia amenazan ahora a la Unión Europea con una insurrección migratoria si no se adoptan las soluciones de Giorgia Meloni. También el gobierno holandés anunció que que quiere desmarcarse junto con Hungría del reparto obligatorio de inmigrantes por los países europeos. Algo va a haber que hacer, pero desde luego la situación actual es insostenible. Miren ustedes a Ceuta, ese lugar donde el Partido Popular gobierna con el apoyo de un partido islamista y antisemita y del PSOE, y donde se dedican a descalificar a Vox por decir que esto es un problema inmanejable, y ahora Ceuta, nos dicen unos meses después, que está al borde de la quiebra. Bueno, chico, no sé, sarna con gusto no pica. ¿Qué quiere usted que le diga? Ahora es cuando se entera usted de los avisos que se le están dando. Pues mire, no sé qué vamos a hacer. Me gusta lo de la expresión insurrección migratoria que han elegido Hungría y Eslovaquia para lanzar un mensaje de advertencia a la Unión Europea. Estamos ante una insurrección migratoria. Y no porque los europeos sean xenófobos. Oiga, no. En fin, aquí a todo el mundo le encantaría poder ayudar, cuanta más gente mejor. A nadie nos molesta la inmigración en sí. Lo que molesta es, chico, que os habéis pasado 3 pueblos. Bueno, vamos con doña Rebeca Crespo para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, doña Rebeca. ¿Qué tal? Muy buenos días, don Luis, y feliz miércoles para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este miércoles en Gaceta.es, Carlos Esteban nos cuenta que la candidata demócrata a presidir la Casa Blanca, Kamala Harris, pretende otorgar la ciudadanía a más inmigrantes para asegurar futuras victorias electorales demócratas. Esto piensa hacerlo a través de la Lotería de Visas de Diversidad, que es un programa de inmigración que es tristemente célebre porque ya trajo a Estados Unidos un terrorista convicto de Estado Islámico. Más detalles nos los cuenta Carlos Esteban en Gaceta.es. Respecto a Estados Unidos, también hoy hablamos de Jair Bolsonaro, que ha ratificado también su apoyo a Donald Trump. Él ha asegurado que cuando el candidato republicano salió de la presidencia de Estados Unidos, el país cayó en desgracia y, palabras textuales, ha dicho: mirad en lo que se convirtió el mundo. Así es como ha ratificado su respaldo a Donald Trump. También en internacional nos vamos a Reino Unido. Ayer les contábamos que precisamente el martes se habían liberado a otros más de 1.000 delincuentes antes de tiempo por esa medida que ha aplicado el gobierno de Keir Starmer para supuestamente liberar espacio en las cárceles británicas. Hoy sabemos, nos lo cuenta Unai Cano, que la justicia británica ha liberado entre esos delincuentes a 30 pedófilos en las últimas semanas, mientras sí que está encarcelando a otras personas, como por ejemplo a una mujer por pedir la deportación masiva de inmigrantes. Además de esto, les recomiendo las columnas de opinión que este miércoles están firmadas por Hughes y Enrique García Máiquez. Muchas gracias, don Luis, y feliz miércoles para todos. Muchísimas gracias, doña Rebeca. Brevísima pausa publicitaria y a las noticias de las 8.